shiur que vamos a dar, primero que todo vamos a explicar conceptos muy importantes, un concepto muy conocido en la Hasidut, en la Cábala, que se llama Ratzó Beshub. Ratzó Beshub significa lo siguiente: Ratzó es la tendencia de la persona a unirse con lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Una persona quiere unirse a lo espiritual y en ese momento quiere separarse de todo lo material. Entonces, esa tendencia se llama Ratzó. Y hay otra tendencia que se llama Shub. Shub, ¿qué quiere decir? Es al revés. La persona tiende a bajar al mundo y iluminar y llevar todas las fuerzas espirituales hacia el mundo. Esas dos tendencias se ven muchísimo en muchas partes de la Cábala, del Hasidut. ¿Y por qué trae estas dos tendencias acá? Especialmente porque estamos hablando de la fiesta, por ejemplo, la fiesta de Pesach, Shavuot, que estamos pasando en este momento, la fiesta de Pesach. Entonces acá nos dice lo siguiente, que generalmente las fiestas, las tendencias de las fiestas es Ratzó. ¿Qué quiere decir tendencia Ratzó? Quiere decir que en la fiesta nosotros es una elevación hacia lo espiritual. ¿Y eso cómo se ve? Se ve, por ejemplo, en que cuando una persona está en una fiesta, entonces ahí la persona tiene más tefilot, tiene tiene un montón de cosas más que estudiar, y se ve que en las fiestas también hay otras, por ejemplo, nos separamos mucho de la parte del mundo, no tocamos dinero, no viajamos. Entonces es una tendencia de Ratzó, una tendencia de unirse hacia lo espiritual. En la fiesta de Pesaj en especial, justo es esta tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de Egipto. La fiesta de Pesaj cuando salimos de Egipto. Y esta salida de Egipto fue tanto la parte material como la parte espiritual. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que el Yudí, antes de salir de Egipto, tenía muchas costumbres del pueblo de Egipto. Tanto, no solamente cualquier costumbre, sino que había muchos que hacían también idolatría, como hacían en Egipto. ¿Y cómo salimos de esa galut, de esa prisión de Egipto? A través de la revelación de Hashem. O sea, Akadosh Baruj Hu se reveló y dice que Nigla Aleinu Melech Malchei Amlachim Begalam. Dice, Akadosh Baruj Hu se reveló a nosotros y nos liberó. Eso se llama en el Hasidut y en la Cábala Itaruta de Leila, un despertar de arriba. O sea, ¿qué es lo que pasó acá? Hubo un despertar de arriba tan grande que la Neshama, el alma, captó ese despertar y tendió a unirse a lo espiritual. Al tender a unirse a lo espiritual, pues ahí se produjo la posibilidad de salir de Egipto. Entonces, Pesaj representa todas las posibilidades de la persona de salir de sus limitaciones. Por otro lado, tenemos cerca de Pesaj Shavuot. Shavuot es justamente al revés, es Shub. ¿Por qué Shub? Porque en Shavuot nosotros recibimos la Torah, recibimos las mitzvot, recibimos todas las cosas necesarias para bajar la luz a través de la mitzvot al mundo. Entonces, ahora, debido a eso, que uno es de una forma y otro es de otra, ¿por qué tenemos en realidad 49 días de una fiesta a otra? Podemos hacer las dos juntas. Una es la salida de Egipto y otra es para bajar la fuerza en Shavuot. ¿Por qué tenemos 49 días, 50 días entre Pesaj y Shavuot? Bueno, acá viene la explicación del Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer
¿Por qué nosotros necesitamos Sefirat HaOmer, que es el tiempo que hay entre Pesaj y Shavuot? Dice, porque la salida de Egipto fue para recibir la Torah, pero inmediatamente que salimos de Egipto no estamos preparados para recibir la Torah todavía. ¿Por qué? Es cierto que en Egipto se reveló a Kadosh Hu y nos sacó, nos llevó y nos sacó y nos llevó para después entregarnos la Torah. Pero en sí lo que nosotros nos pasó en este tiempo es que, ¿por qué salimos de esta forma? Gracias a la revelación que hubo. Pero cuando hay una revelación muy grande de arriba es muy bueno, pero por otro lado puede ser una gizarón, una falta de algo. Porque cuando todo el tiempo que está en la revelación de Hashem, todo ese tiempo que está en la revelación de Hashem, la persona está despierta a lo espiritual, pero cuando esa revelación sale, desaparece, es muy posible, la persona vuelve a sus formas normales. Entonces pierde esa fuerza y vuelve a ser como era antes. Por ejemplo, nosotros vemos en los Hagim, por ejemplo en Yom Kippur, el templo se llena de gente. Termina Yom Kippur, es como sigue la vida normal, no hay ningún efecto del Yom Kippur ese en general. Entonces, ¿por qué va tanta gente? Porque en Yom Kippur hay una revelación tan grande que la revelación esa es tan fuerte que llama al alma de la persona. Y la persona ni se da cuenta que le están llamando. De repente dice, bueno, voy al templo. Bueno, voy al templo. Eso que él va al templo es por la revelación tan grande que tiene el día. Pero en sí, no es por sí mismo, porque él, su Neshama se despierta porque es agarrada por esa revelación tan grande, entonces va al templo. Entonces eso no es un despertar de la persona, por eso después que termina Yom Kippur la persona es igual que antes. Dice, Mi Yetziat Mitzrayim, ¿quién salió de Egipto? La que salió de Egipto, la que se reveló realmente, se conectó con Akadosh Hu, que se reveló en ese momento, es el alma divina. Nosotros tenemos dos almas, un alma divina y un alma animal. El alma animal siguió estando en las condiciones de siempre. Lo único que pasa, debido a que hubo una revelación muy grande, es como que le dieron anestesia, entonces se calmó. Entonces cuando se calmó, Pashut, la Nefesh Elokit, se pudo revelar y pudo mostrarse, y ahí todo el pueblo quiso salir de Egipto. O sea que la Nefesh Elokit fue la que recibió la revelación tan grande de Hashem, por eso se despertó, y la Nefesh Abemit siguió siendo igual. Lo único que pasó es que se calmó, fue como que la calmó, en la revelación se la calmó, es como una anestesia que no dejó que se manifieste en ese momento. Entonces, por eso necesitamos un tiempo. Después que salieron de Egipto, necesitaron un tiempo donde tiene que ser modificada el alma animal. Y eso se llama Tikkun Amidot, el arreglo de los sentimientos de la persona, porque la mayoría de los problemas de la persona están en los sentimientos. O sea, todo lo que la persona se equivoca es porque de repente tiene determinados sentimientos, del sentimiento la persona después provoca que su cabeza, todo lo que él piensa sea de acuerdo al sentimiento que él tiene. Entonces la cabeza, toda la inteligencia de la persona se esclava del sentimiento, de ahí la persona empieza a ver cosas o pensar cosas que no son las reales. Consecuencia de eso, lo que pasa es que en ese momento puede haber equivocación, y se puede equivocar, o sea, hay equivocación, que es esta cuestión de que la persona no va a pensar como corresponde. Entonces hay que hacer Tikkun Amidot, hay que hacer el arreglo de los sentimientos, y eso es la Sefirat HaOmer. ¿Por qué el Sefirat HaOmer son 49 días? ¿Cuál es el motivo? Para eso tenemos que explicar que la Neshama tiene 10 fuerzas. Las 10 fuerzas son, 3 fuerzas son de la inteligencia, sabiduría, entendimiento y comprensión. La sabiduría es el concepto, la capacidad de captar conceptos, el entendimiento, la capacidad de desmenuzar y entender todo el concepto, y
la comprensión es la capacidad de conectar ese entendimiento que tuvo con los sentimientos y hacer lo propio. Eso es en la parte de las fuerzas del alma, de la inteligencia. Y ahora el alma tiene otras fuerzas más, que esas fuerzas también son las fuerzas de los sentimientos. 7 sentimientos, que es la bondad, la rigidez, la misericordia, y después también tenemos otra fuerza que es la fuerza del éxito, la fuerza de la constancia, la fuerza de la influencia, y por último la fuerza del Malhut, que la fuerza del Malhut es la fuerza de bajar todo esto al mundo en la práctica. Entonces, ahora, estas fuerzas últimas que dijimos del alma a partir de la bondad en adelante son los sentimientos del alma. Y estos son los que tenemos que arreglar. ¿Por qué? Porque estos sentimientos vienen en forma natural cuando la persona nace. Los sentimientos vienen, son sentimientos naturales. Estos sentimientos naturales tienen falencias, que eso tiene que ver con el arreglo de la Neshama en el mundo. Estos sentimientos que tienen falencias tienen que ver con el alma animal. Entonces hay que arreglar estos sentimientos. Entonces, ahora, ¿por qué son 49 días? Todavía no explicamos. Vemos que tenemos 7 fuerzas de sentimiento. Ahora, cada una de esas fuerzas de sentimiento, por ejemplo, bondad, tiene incluida dentro de ellas las 7. O sea que hay la bondad de la bondad, la rigidez de la bondad, la misericordia de la bondad, y así continuamente hacia todos. Entonces, que tenemos 7 dentro de 7. Entonces tenemos 7 multiplicado por 7 nos da justo 49. Cada uno de estos días el arreglo de una de las partes de todas todas las fuerzas de sentimiento. En realidad, cuando salieron de Egipto, después pudieron arreglar todo esto en 49 días. La fuerza del arreglo fue también apoyada con una fuerza divina que ellos pudieron hacer, y llegaron a la época de Matán Torah. Cuando llegaron a la entrega de la Torah, ellos estaban arreglados en sus sentimientos de una forma tal que eran como un solo cuerpo, una sola alma. Eso significa que cada uno de Israel podía percibir a todos los demás. O sea, podía entender qué pasaba, qué sentimientos tenía el otro, qué pensaba, sin hablar una palabra. Uno se conectaba con otro, una unidad completa. Eso se llegó a través de la Sefirat HaOmer, a través de los 49 días de los arreglos del alma animal. Así pudieron llegar a eso. Ahora, ¿cómo la persona arregla los sentimientos? El arreglo del sentimiento es a través de la inteligencia, a través de la reflexión. Porque, como nosotros sabemos que nos dice el Tanya, nos explica, nos dice que Moach Shlita Lalev, que la inteligencia domina sobre el sentimiento. Y eso es la forma que nosotros vamos a usar para arreglar los sentimientos. Usar la inteligencia para poder arreglar la parte sentimental. ¿Y cómo es esto? Esto es de esta forma. Si la persona, por ejemplo, tiene miedo de algo, por ejemplo, tiene miedo que le roben, entonces cierra toda la casa, cierra todo y se queda encerrado ahí con el miedo que le van a robar. Pero ese sentimiento de miedo hace que su inteligencia busque todas las cosas de protección para que no lo le roben. Pero en realidad puede ser que no hay ninguna posibilidad que le roben. Que ese es otro razonamiento que no tiene que ver con el sentimiento. Todos los razonamientos que hizo son relacionados con el sentimiento. Ahora, el razonamiento ese que puede llegar a pensar, pero, perdón, estoy en el 5º piso, nadie se puede trepar, no hay nadie, las puertas de la calle están cerradas, las ventanas no son accesibles. Entonces, no hay motivo para tener miedo. Entonces, con ese razonamiento que es contrario a los razonamientos que el sentimiento le da a la persona, el sentimiento de miedo, entonces eso que hace debilita al sentimiento de miedo, y no solamente que lo purifica y lo va sacando de la persona. Entonces, eso que vemos, que todo el arreglo de los sentimientos es a través de ¿qué? De la inteligencia misma.
Y nosotros vemos que de acuerdo a cómo la persona piensa, de acuerdo a eso, es como realmente la persona va a sentir. Por ejemplo, una persona que es naturista, que piensa que no hay que matar a los animales, cuando se hace una yejitá a un animal, se va a sentir muy mal, sus sentimientos van a mostrar una tristeza muy grande. Pero en cambio, otra persona que no tiene esas ideas y come animales también, en ningún momento va a tener ese sentimiento. O sea, de acuerdo a cómo está formada su intelecto, cómo él piensa, las ideas que tiene, así entonces van a ser los sentimientos que hay. Entonces, por eso mismo, vemos así que en Pesaj solamente la Nefesh Elokit pudo salir, la Nefesh Abemit no. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo salir? Porque la Nefesh Abemit tiene que ver con Gavá. Por ejemplo, tiene que ver con el Hametz. El Hametz nosotros lo representamos como la Gavá, el orgullo, y también lo representamos como el Yetzer Hará. Pero en especial, el Hametz de Pesach indica una relación con el ego más sensible de la persona. Entonces, por eso nosotros no podemos comer Hametz de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el ego más sensible de la persona dice que yo pienso así. ¿Qué es el ego? El ego es decir que la persona dice yo pienso así, así es como yo siento y así es como es, y no hay otra cosa. Entonces eso de estar cerrado de esa forma, eso muestra que no puede soportar otra cosa que no sea de esa forma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento de la salida de Egipto, ese ego y esa sensibilidad estaba al máximo. Entonces, ¿eso qué indica? Que la revelación divina pudo adormecer ese ego. Pero nosotros no podemos comer hametz. ¿Por qué? Porque si despertamos un poquito ese ego, puede ser que salimos inmediatamente de lo que hicimos. Entonces, por eso dentro de Pesaj no se puede comer hametz directamente. De Sefirat a Omer, que es en el mes de Iyar, el trabajo es del arreglo de los sentimientos, como dijimos antes. La gen, por ejemplo, el corbán que se traía en el Bet HaMikdash para la época de Sefirat Omer, era de un corbán que era de alimentos de animal. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos que en Sefirat Omer tenemos que arreglar el alma animal. Y que el alma animal es más fuerte que el alma divina, aparentemente, porque vemos que un animal tiene mucho más fuerza que el hombre. El hombre es más inteligencia, el animal es más materializado y tiene más fuerza, y sus sentimientos son, el animal va dirigido por el sentimiento, por el instinto, y la persona tiene inteligencia que puede dirigir esa parte, dirigir los sentimientos. Y nuestra intención en este trabajo de Sefirat Omer no es destruir el alma animal, sino llevar que el alma animal vaya hacia el lado espiritual. Porque si nosotros logramos esta cuestión, que el alma animal va hacia el lado espiritual, entonces de ahí tenemos algo muy importante, que ahora todas las fuerzas del alma animal van a ir dirigidas hacia la parte espiritual. Y eso es una cosa muy importante y muy buena. Entonces ahora se entiende por qué en el tiempo de Sefirat Omer, después de Pesach, se puede comer hametz. ¿Por qué se puede comer hametz? Porque realmente en sí se está trabajando con el hametz continuamente, se está trabajando con el alma animal, que el alma animal es la que tiene el Yetzer Hará, y la que, como dijimos, que el hametz se compara al Yetzer Hará, a la Gavá, al ego, y eso es lo que se está trabajando. Debido a eso es posible comer hametz, porque estás continuamente trabajando con ese alma.
Y cuando se terminó todo esto, que es todo el arreglo de los sentimientos en Sefirat HaOmer, entonces viene Shavuot. Shavuot, Jobale Echol Hametz. Estás obligado a comer Hametz. Como dice que muchas de las presentaciones que se hacen en el Bet HaMikdash son con matzot, pero la presentación que se hace en Shavuot es justamente con Hametz. ¿Por qué? Porque en este momento, ya después de la Sefirat de Omer, la Nefesh Habemit ya está arreglada. Entonces no hay ningún problema de comer Hametz. Al contrario, no nos afecta directamente. Entonces, entonces ahora podemos usar todas nuestras fuerzas del alma divina y el alma animal para llevarlos para el lado de Kedushá a través de las mitzvot y el estudio de Torah. Entonces, ahora de acá aprendemos lo siguiente. En el principio de todo, cuando una persona sale de Egipto, tiene que dejar su inteligencia de lado. Tiene que ir con la emuna. Para poder salir de la situación, tiene que tener Kabbalah todo. Tiene que ir con su emuná y dejar todo su sekel. ¿Por qué? Su sekel está dirigido por la Nefesh Habemit. Entonces tiene que dejar todo lo que es su sekel, tener emuná, y su inteligencia, dejar todo lo que es su inteligencia, tener emuná, y a través de la emuná va a poder, la emuná, que es la conexión con el Creador, le va a permitir salir de Egipto. Después que sale de Egipto, tiene que usar su sekel, su inteligencia. ¿Para qué? Para poder cambiar y reformar su alma animal, que es el Sefirat HaOmer. Y después que cambió y reformó su alma animal, que eso representa el Hametz mismo, tenemos que ahí, en el momento que logró eso, entonces ya ahí viene Shavuot. Que Shavuot, que si la persona está preparada para unirse a la Torah o las mitzvot y de esa forma traer luz al mundo. Porque ella, la nefesh, el alma animal empieza a también caminar hacia el lado de la Kedusha. Entonces el Hametz, que es el alma animal mismo, no molesta. Ya se terminó el problema. Bueno, esto que nosotros vemos en las fiestas, también lo vemos día a día. La persona todos los días, todos los tiempos, todos los días de su vida, tiene estas cuestiones. ¿Y cómo se ve? Nosotros vemos, en principio, nos dice la Torá que cuando una persona se levanta, lo primero que dice es Modea Nil Faneja. Modea Nil Faneja es el reconocimiento al Creador arriba de la inteligencia. Gracias que me diste vida. La vida no sé por qué me diste, cómo viene, pero me diste vida, yo agradezco. Y eso que es una unión directa con el Creador arriba de la inteligencia. Y después tenemos en el día tefilá. Cuando hacemos tefilá, ahí en el medio de tefilá tenemos teilim, tenemos muchas cosas para razonar. Toda esa parte de la tefilá que nosotros leemos representa el trabajo interno de la persona con sus sentimientos. Por eso en la tefilá es una reflexión continua para que nosotros podamos entender la grandeza del Creador y de esa forma, a través de entender todo eso, podamos bajar la fuerza del sentimiento, que no es bueno. Entonces eso es durante toda la tefilá, también hay Kriyat Shema. Nosotros decimos Kriyat Shema, en el momento que decimos Kriyat Shema estamos reconociendo la existencia de Hashem, que Hashem está en todos lados, que Hashem es uno. Todo eso es parte de la reflexión para que la persona pueda dominar sobre sus sentimientos. Y después, por último, tenemos la amida, que la amida que es, justamente la amida es el momento en que la persona se relaciona directamente con el Creador, después de haber arreglado todos sus sentimientos, y en ese momento, a través de las bendiciones de la amida, la persona baja toda la fuerza divina, ilumina a él mismo, ilumina a todos los que están alrededor, ilumina el mundo a través de bajar las fuerzas divinas que en el momento ese.
que eso es como también esto está en relación justamente con qué, con el cumplimiento de las mitzvot, que cuando una persona cumple la mitzvah, una mitzvah trae una fuerza nueva al mundo. Entonces ahora vemos que en el día de la persona tenemos todas esas fiestas también, y tenemos el trabajo cotidiano de la persona, que es salir de Egipto todos los días, está representado en este lugar. El próximo jueves vamos a ver clases, no el de esta semana no, debido a que terminan las fiestas, o sea que recién la otra semana vamos a empezar con las clases. Muy buenas noches a todos.